Paz y abundancia de bendiciones les enviamos desde Nexer Institute, en la gloria del Eterno, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim del pacto, repose abundantemente sobre sus vidas y familia. אתה ניסי ומנוסי ונתוסי ביומך אתה רופא, אתה מרפא, אתה צרפא, אתה עזרא בידך פקיד רוחי בבישל והעירה ועם רוחי גביעתי עשן לי ולא יראה. Bienvenidos una vez más a este su canal Nexer Institute, el rapto secreto según la IA. ¿Por qué razón hacer este tema? Bien, porque el rapto secreto ha sido un tema sumamente controversial a lo largo de siglos. De siglos estoy hablando de los últimos 2 siglos, no de los últimos 19 siglos de historia del cristianismo. Sin embargo, es un tema sumamente importante que no debe mirarse solo en el contexto religioso, como hacemos mucho énfasis. Una cosa es religiosidad y otra ortodoxia. La ortodoxia es el apego a una norma, el apego a la esencia de algo. Y la religiosidad es el apego a las interpretaciones que un conjunto de personas o una persona u organización han hecho en relación a algo. Una realidad, un fenómeno o, en este caso, la Biblia. Entonces, nosotros le hicimos una serie de preguntas a la IA en relación al rapto secreto. No porque no conozcamos el tema, conocemos el tema. Lo hemos estudiado a lo largo de muchos años, mucho tiempo, lo hemos enseñado, lo hemos compartido, pero recuerde que la IA no es quien posee en sí misma la verdad absoluta, pero es la herramienta para conseguir verdades absoluta, conocimiento de alto nivel si usted la direcciona bien. Voy a comenzar leyendo un texto que está en el libro de Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Allí es la palabra hebrea da. El profeta Oseas o Hosea está hablando algo aquí que es esencial. El desconocimiento nos lleva directamente a la destrucción. Esto es algo que hay que tomar conciencia de ello. Tener conciencia profética para poder caminar, sobre todo en este tiempo, en este momento de la redención que nos ha alcanzado. Primera pregunta que le hice a la IA. Confrontándolo con los textos bíblicos y no con los dogmas, ¿es sustentable la doctrina del rapto secreto? Esta fue la respuesta de la IA. Excelente enfoque. Confrontar el rapto secreto con los textos bíblicos sin depender de dogmas o tradiciones revela una tensión importante entre la doctrina dispensacionalista y la narrativa bíblica. Aquí te presento un análisis claro y estructurado. Textos bíblicos usados para sustentar el rapto secreto. Los defensores del rapto secreto pueden citar. Y hago un paréntesis acá antes de continuar. Mi postura acá no es estar en contra de nadie. Es estar a favor de la Biblia. La Biblia como la mente de Elohim expresada para los hombres. No la Biblia como un libro de religión. Que hasta las religiones más oscuras usan. ¿Sí? Entonces, tómese el tiempo, si ha llegado hasta acá, de escuchar hasta el final. Y luego juzgue, incluso haga sus comentarios acá en la caja de comentarios. Sigue diciendo la IA. Los defensores del rapto secreto suelen citar texto. 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. Según los dispensacionalistas, la interpretación dispensacionalista, Jesús viene en secreto a arrebatar a los creyentes antes de la tribulación. De acuerdo al análisis bíblico contextual, el pasaje, 1 Tesalonicenses 4:16 al 17, describe un evento audible y visible, voz de mando, trompeta de Dios. No hay indicio de secreto. Segundo texto, Mateo 24, 40 al 41. Uno será tomado y otro dejado.
se interpreta como el rapto según la visión dispensacionalista. Según el análisis bíblico contextual, el contexto Jesús habla del juicio, como en los días de Noé. Los dejados son los que perecen, no los que permanecen vivos. Tercero, Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de la prueba. Puede referir, eso es de acuerdo al contexto dispensacionalista, de acuerdo al contexto bíblico contextual, para la redundancia, puede referirse a protección espiritual, no necesariamente a una evacuación previa. La interpretación dispensacionalista también interpreta esto de Apocalipsis 3:10 como un escape físico. Muy bien. Luego sigue diciendo la IA, problemas de sustentabilidad bíblica del rapto secreto. No hay mención explícita a un rapto secreto. La palabra rapto no aparece en la Biblia. El término arrebatamiento, harpazo, implica rapidez, no visibilidad. Segundo, la segunda venida siempre es pública y gloriosa. Ejemplos, Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá. Mateo 24:27, como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Primera de Tesalonicenses 4:16, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim. Tercero, sigue diciendo la guía, la distinción entre Israel y la iglesia no es bíblicamente sólida. Pablo llama a la iglesia el Israel de Dios, Gálatas 6:16. Efesios 2:11 al 16 muestra que los judíos y gentiles forman un solo pueblo. Este es un punto muy importante en el análisis del evento del rapto. Sigue diciendo la IA. 4. La teoría de las dos etapas de la venida de Cristo, estoy literalmente hablando como describió allí la IA, es moderna. No fue enseñada por los padres de la iglesia ni por los reformadores. Surgió en el siglo XIX con Derby, John Nelson Derby, y fue popularizada por la Biblia Scofield. Conclusión, dice la IA. Desde una lectura estrictamente bíblica y contextual, la doctrina del rapto secreto no es sustentable sin presuposiciones dispensacionalistas. O sea, que si se le quita la bandeja o el sustento dispensacionalista, el rapto secreto no es ni mencionable siquiera. Sigue diciendo la guía. La Biblia presenta la segunda venida de Cristo como un único evento glorioso, visible y final. Continúa. El arrebatamiento parece ser parte de ese evento, no una fase secreta anterior. Viene nuevamente mi pregunta. Según tus datos, ¿qué porcentaje o qué tantos cristianos creen hoy? Disculpe que se... Creen hoy. Según tus datos, ¿qué porcentaje o qué tantos cristianos creen hoy en día en la doctrina del rapto secreto? Gran pregunta, contesta ella. Según los datos más recientes disponibles, ya va, que pasó algo aquí y disculpe, que se movió un poco el computador allí, no sé, se volvió como loco de repente. Según tus datos, repito la pregunta, perdón, ¿qué porcentaje o qué tantos cristianos creen hoy en día en la doctrina del rapto secreto? Gran pregunta. Según los datos más recientes disponibles, una mayoría significativa de los cristianos evangélicos creen en la doctrina del rapto secreto, especialmente en su forma pretribulacional. Aquí te presento un resumen basado en estudios confiables. Estadísticas sobre la creencia en el rapto secreto. Un informe de Pew Research Center 2011 que encuestó líderes cristianos de varios continentes encontró que 61% de los participantes creían en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. La mayoría eran ministros ordenados o empleados por organizaciones religiosas. Aunque no hay datos específicos para el 2025, la tendencia sigue siendo fuerte, especialmente en iglesias evangélicas conservadoras en Estados Unidos y América Latina. Movimientos pentecostales y carismáticos que adoptan el dispensacionalismo. ¿Dónde es más popular esta doctrina? Continúa narrando la IA. Primero, Estados Unidos, muy alta popularidad del rapto secreto, muy alta especialmente entre los evangélicos. Recuerde que los evangélicos son una rama
de la línea protestante, que a su vez tiene diferentes denominaciones. ¿Ok? Muchas veces una persona que está en Sudamérica, en Colombia, Venezuela, que se ve a sí mismo como evangélica, cree que decirse a sí mismo evangélico es sinónimo de ser cristiano y de ser el único seguidor de Yeshua. Es un apellido, respetable por un apellido, no se me moleste, por favor. Segundo país, Brasil, alta influencia por medios y telenovelas religiosas. Tercer país, México y América Latina, incluye ahí América Latina. La aceptación moderada a alta, dependiendo de la denominación. Luego sigue Europa, aceptación de recto secreto bajo, especialmente entre iglesias históricas. Luego África, dice la IA, en crecimiento, especialmente en iglesias pentecostales, pero la sitúa de última. Continuamos leyendo. ¿Por qué es tan aceptada? Fue ampliamente difundida por la Biblia de referencia Scofield. Aparece en películas, libros y predicaciones populares como la saga Left Behind, Dejados Atrás. Ofrece una narrativa esperanzadora para escapar del juicio venidero. Ahora le pregunté, háblame de John Nelson Darby, la Biblia anotada Scofield. Esto es lo que contestó IA. Hablar de John Nelson Darby es meterse en la raíz de mucha de la visión que tiene la gente hoy sobre el fin del mundo, especialmente en el mundo evangélico y pentecostal. Ese señor fue un gran estratega para mover sus ideas, John Nelson Darby. Pero lo que hizo con la Biblia Scofield fue básicamente el plan de marketing teológico más exitoso de la historia. Aquí te suelto los puntos claves para que veas cómo se armó ese rompecabezas. John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo. Darby era un abogado anglo-irlandés, que se aburrió de la rigidez de su iglesia y fundó los Hermanos de Plymouth. Bueno, hago una corrección acá. Esto es lo que dice literalmente la IA, pero no fue John Nelson Darby el fundador directo, fue uno de los fundadores, porque también precisamente los hermanos Irwin fueron la base de la fundación de los Hermanos de Plymouth. ¿Ok? Que no quiere decir que está mintiendo, pero no fue el único fundador. Fue uno de los cuerpos fundadores. Ahí estaba también el célebre campeón de los pobres de Inglaterra, George Müller, el alemán, que fue llamado campeón de los pobres de Inglaterra. Los Hermanos de Plymouth. Él inventó o sistematizó lo que llamamos dispensacionalismo. La idea es que Dios no trata con la humanidad igual siempre, sino que divide la historia en dispensaciones, etapas, para que la iglesia e Israel, para él, la iglesia e Israel son dos cosas totalmente distintas con destinos distintos. No así en la visión calvinista, que ve a la iglesia como una sucesión de Israel y que tanto judíos como cristianos, Dios tiene un solo propósito con ellos. Segundo, hablando de Darby y la Biblia de Scofield, el rapto secreto, el gran escape. Antes de Darby casi nadie hablaba de un rapto secreto antes de la gran tribulación. La mayoría creía que la iglesia pasaba por los problemas y luego venía Cristo. La doctrina, Darby enseñó que Jesús vendría en secreto a llevarse a los creyentes antes de que el anticristo tomara el control. El impacto. Esto cambió la mentalidad de muchos para que dice la IA, ¿para qué arreglar el mundo si nos vamos pronto? Es una teología de escape muy distinta a la de construir y producir. Tercero, la Biblia anotada de Scofield, el caballo de Troya. Aquí es donde entra la jugada maestra. Cyrus Scofield tomó las ideas de Darby en 1909 y publicó una Biblia con notas a pie de página. ¿Por qué fue tan potente? Porque la gente humilde, los pastores que no habían ido al seminario, leían el texto bíblico y justo abajo Scofield les explicaba qué significaba según el dispensacionalismo teológico. El resultado, con el tiempo la gente no sabía dónde terminaba la palabra de Dios y dónde empezaban las notas de Scofield. Interesante, ¿verdad? Se convirtió en la verdad absoluta para millones, especialmente en Estados Unidos y luego en Latinoamérica,
aquí agrego yo, donde llegó a través de la organización de las Asambleas de Dios. ¿Cómo conecta esto con la geopolítica? Esa doctrina es la que hace que muchos sectores apoyen ciegamente ciertas movidas en el Medio Oriente porque creen que son señales obligatorias para que ocurra el rapto. Esta es la razón por la cual muchos cristianos apoyan al gobierno actual de Israel, independientemente de si es bueno o es malo, yo estoy cuestionando eso, porque no solo porque aman mucho a Israel, no, sino que según la visión dispensacionalista, esto es un paréntesis, esto no lo dice la IA, pero es importante explicarlo, ellos siguen muy de cerca a Israel y apoyan a Israel porque pobrecito Israel es el reloj, la señal de cuándo va a comenzar la gran tribulación, porque los pobres judíos se van a quedar en la gran tribulación mientras que los cristianos se van al rapto. Así que apoyan a Israel por lástima, para ayudarlos a que pasen por la gran tribulación. Y son el reloj profético para cuando las cosas se van a poner duras y está cerca, duras y se va a estar cerca del rapto. Es un poco de amor mezclado con hipocresía. Ciertamente hay gente que ama a Israel, pero otros que muy hipócritamente tienen una relación con Israel, cristianos. Es preferible amar a Israel. Tienen que amar a Israel porque Israel es el pueblo original, pero el Israel bíblico. Y hacer críticas muy respetuosas a lo que está fuera del lugar. Háblame de la escatología de los calvinistas. Le pregunté a la I. Como vimos, los calvinistas no están en la película de los dispensacionalistas. Ahí le diste el clavo. Lo de Scofield fue como meterle un chip de lectura directa a la mente, a las personas. Pero cuando te pasas a la acera de los calvinistas, la tradición reformada, la situación cambia totalmente. Ellos no andan con ese apuro de salir corriendo en un rapto secreto. Para los calvinistas clásicos, la escatología es mucho más robusta y menos de película de suspenso. Aquí te suelto las dos visiones principales que ellos manejan, que son el polo opuesto a Derby. Paro aquí lo que dice la inteligencia artificial. Muchos cristianos en Sudamérica, sobre todo en Venezuela y en Colombia, siguen a célebres predicadores cristianos norteamericanos que son gente poderosa del Señor. Uno de los más recientes, un predicador norteamericano, no me viene el nombre ahorita a la mente, pero muy popular en las redes hasta no hace mucho, que sufrió un problema de salud, y no tienen idea de que, y no es malo, al contrario, a mí me parece maravilloso, de que la teología o la escatología puntualmente de estos predicadores a quienes ellos reverencian, y está bien que los reverencien, no dije que los adoren, que los reverencien porque honra al que honra merece. No es antibíblico honrar a las personas por su autoridad. Tienen una escatología totalmente diferente a la de ellos. Estos ministros de línea dura evangélica que excomulgan automáticamente a cualquier persona que no cree en el rapto secreto, siguen a estos predicadores y no saben que tienen una escatología totalmente diferente. Esto es solo una observación, no es para cambiar nada ni afectar nada a lo absoluto. La situación cambia totalmente, ellos no andan en ese apuro de salir corriendo en el rapto secreto. También está muy nombrado en los institutos teológicos evangélicos suramericanos Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era una persona que decía abiertamente que la doctrina del rapto secreto, lo decía Spurgeon, el inglés, el célebre predicador evangelista, era totalmente contraria a la Biblia, palabras de Spurgeon. No estoy sacando ninguna conclusión todavía, quiero que escuche y al final saque la conclusión. Para los calvinistas clásicos, la escatología es mucho más robusta, lo leímos ya, menos de película. Estas son las dos visiones que son el polo opuesto a Derby, a lo que pensaba Derby. El amilenialismo, la visión más común de los calvinistas. La mayoría de los calvinistas, como los presbiterianos de la vieja guardia, son amilenialistas. ¿Qué quiere decir esto? Sigue diciendo la IA. El reino ahora, ellos no esperan un reino terrenal de 1000 años en el futuro. Creen que el milenio empezó con la resurrección de Cristo y que Él ya está reinando desde el cielo sobre su iglesia. Sin rapto secreto. 2 puntos. Para ellos la segunda venida es un solo evento público y glorioso, los calvinistas, para los calvinistas.
No hay viaje de ida y vuelta secretos. Cristo viene, resucita a los muertos, el juicio final y se acabó el brollo, se acabó la situación. Ahí uso una palabra que es muy característica de la ciudad de Yonací. Entramos a la eternidad. ¿Qué les parece? En cuanto a Israel y a la iglesia, los calvinistas, a diferencia de Darby, los calvinistas creen en la teología del reemplazo del cumplimiento. La iglesia es el nuevo Israel, pero no como sustitución, sino como continuación. Este comentario lo hago yo. No hay dos planes distintos de Dios, sino uno solo para todos los creyentes. La segunda visión, que dice la IA de los calvinistas, el postmilenialismo, la visión de los constructores. Esta es la que más va a sonar por el ímpetu de trabajo. Muchos calvinistas puritanos eran postmilenialistas. Estos fueron los que llegaron a Mayflower, los puritanos, en el Filadelfia, en el noreste de Estados Unidos, y que le imprimieron al pueblo norteamericano la mentalidad de Biblia y trabajo. El mundo se transforma, decían estos calvinistas puritanos, postmilenialistas. Hago un paréntesis, esto lo estoy haciendo yo. Recuerde que el amilenialismo, tanto el amilenialismo como el postmilenialismo surgen de la visión católica del amilenialismo de Agustín de Hipona, teólogo católico africano del siglo IV, que escribió el libro La ciudad de Dios. Entonces, para Hipona, el Cristo está reinando ahora mismo en el milenio, no es literal. El milenio es espiritual y reina a través de la iglesia y no es un tiempo definido, vendrá en algún momento en el futuro para establecer juicios sobre justos y malvados. Esta es la visión incluso de la iglesia católica milenialista, pero del amilenialismo derivó el postmilenialismo, que es igual que Cristo está reinando, que no hay un milenio de 1000 años según esta doctrina, pero en el postmilenialismo los creyentes con su trabajo, con su ímpetu, con su predicación, transforman la sociedad para una sociedad mejor, un mundo mejor, para prepararlos para el retorno de Cristo. Esa es la diferencia entre postmilenialismo y amilenialismo. Entonces, los puritanos norteamericanos, bueno, primero puritanos nacieron en Inglaterra, se van a Mayflower, llegan a Estados Unidos y fue una colonia, fue el caldo de cultivo perfecto para desarrollar su visión y su teología. Y esto se fusionó posteriormente con la mentalidad de la independencia norteamericana, muy diferente a la independencia de Sudamérica, y luego con la política norteamericana del destino manifiesto y postmilenialista. Es importante que usted lo entienda. Un cristiano norteamericano clásico, calvinista, no piensa igual que un cristiano evangélico, suramericano o centroamericano. ¿Okay? Sigo con la IA. El mundo se transforma, cree que el evangelio va a avanzar tanto que la mayoría del mundo se convertirá, las naciones serán bendecidas, habrá una era de paz y prosperidad antes que Cristo venga. Muy optimista, pero la Biblia no dice eso. Bueno, continúa diciendo, responsabilidad terrenal. Bajo esta visión, el cristiano no está esperando un escape, sino que tiene el deber de reformar la sociedad, de las leyes, la economía y la cultura. Es una teología de conquista y dominio, muy ligada a la ética de trabajo que hizo grandes a muchos países. Me presentó un cuadro de confrontación entre el dispensacionalismo de Scofield y el calvinismo clásico. El dispensacionalismo de Derby / Biblia Scofield con el calvinismo clásico en cuanto a rapto, en cuanto a la tribulación, características, un periodo, ya va, pero un momento que creo que aquí hice algo incorrecto. Vuelvo al cuadro. Comparación entre el dispensacionalismo de Derby, es la Biblia Scofield, contra el calvinismo clásico versus calvinismo clásico. En cuanto al rapto, es secreto, según Derby, antes de la gran tribulación. De acuerdo al calvinismo clásico, no existe un rapto. Solo hay una segunda venida. No existe un rapto secreto. Muy importante. En cuanto a la tribulación, de acuerdo a Derby y la Biblia de Scofield, es un periodo de 7 años de puro desastre. En cuanto al calvinismo, la gran tribulación dice algo que la iglesia vive constantemente. O sea, lo ven desde el punto de vista histórico literal. Continuamente hay tribulación, continuamente hay problemas, habrá más problemas después, etc. Pero eso es
continuo, la gran tribulación o la tribulación. En cuanto a la actitud, el dispensacionalismo de Derby es pesimista, el mundo va de mal en peor. De acuerdo al calvinismo, el enfoque o la actitud es optimista, soberana. Dios controla la historia. En cuanto el enfoque Derby y Scofield, escapar del mundo. El calvinismo, transformar el mundo o perseverar en él. Nota, dice la IA, mientras el dispensacionalismo te dice no arregles el barco porque se hunde, el calvinismo te dice pinta el barco, arregla el motor y navega porque el capitán manda. Hablemos ahora de una fusión como entre el mundo evangélico tradicional y el calvinismo, que es la RAP, la Reforma Apostólica y Profética, muy importante también el nivel de influencia que ha tenido en cuanto al enfoque en relación al rapto secreto. Dice la IA, ellos no quieren escapar, o sea, no están pendientes del rapto secreto. Ellos quieren tomar el control, pero como me comentas, los condimentos son los que cambian todo el sabor del guiso, y aquí te lo desgloso. 1. La esencia de la Reforma Apostólica y Profética, su base doctrinal. El dominio de las 7 montañas. Esta es la columna vertebral de su estrategia, basándose en un postmilenialismo agresivo. O sea que ellos en ese sentido son más como los puritanos. Para conquistar el mundo, para hacerlo mejor, para prepararlo para la venida de Cristo. Enseña que para que Cristo vuelva, la iglesia debe conquistar las 7 esferas que moldea la sociedad. 1. La religión. 2. La familia. 3. La educación. 4. El gobierno política. 5. Medios de comunicación. 6. Arte y entretenimiento. 7. Economía y negocios. Aquí es donde entran los inversionistas. Aparte de esto, la RAP aglutina en el seno de su teología la teología de la prosperidad y la superfe. A diferencia de los puritanos que eran austeros y ahorradores, aquí el condimento es el lujo como una señal de bendición. Confesión positiva. ¿Creen que su palabra tiene poder creativo? Sí. Dios, si ellos declaran, Dios hará lo que ellos indican. 3. Otro punto, la siembra. La prosperidad no viene solo del trabajo, sino de pactar con dinero para desbloquear bendiciones. Punto 3. El gobierno de los apóstoles y profetas. Aquí es donde se separan del calvinismo tradicional. Ellos creen que Dios restauró los oficios de apóstol y profeta con autoridad absoluta. No son solo pastores, son generales espirituales que dan órdenes y decretan qué va a pasar en un territorio. Metafísica y panteísmo light. Aunque no lo admitan, muchos tienen mucha influencia de del nuevo pensamiento, el New Thought. Ideas como atraer con la mente, decretar en el mundo espiritual para que se manifieste en lo físico y visualizar el éxito. Son más parecidos a la metafísica que a la teología bíblica clásica. Cuadro comparativo entre el puritanismo y la RAP, Reforma Apostólica y Profética. Características. Puritanismo clásico, Reforma Apostólica, riqueza, fruto del ahorro y del trabajo, de acuerdo al puritanismo. De acuerdo a la RAP, Reforma Apostólica y Profética, recuerden, fruto del decreto y la fe y la siembra. Política, participación, de acuerdo al puritanismo. De acuerdo a la RAP, conquista del poder para establecer el reino. Para los puritanos, participación ciudadana por deber. Actitud, de acuerdo a los puritanos, humildad y sobriedad. En la Reforma Apostólica, establecer el reino. Triunfalismo y mentalidad de rey. Esto es lo que dice la teología, la Reforma Apostólica y Profética. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? Es la conclusión. Yeshua dijo esto en relación al rapto secreto y a cómo, primero, cómo se administran los tiempos del rapto secreto. Para Yeshua no había ni 7 dispensaciones, ni un milenio metafórico, un milenio interminable. Yeshua dijo de forma muy puntual. Primero, que hay 2 edades, no 7 dispensaciones. Esto último no
las 7 dispensaciones no aparecen en ninguna parte de la Biblia. El sistema de Yeshua es el de las 2 edades. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El texto griego dice Aioni aute ento melonti, ni en este siglo ni en el venidero. El texto hebreo dice lo beolan hase velo olan java, ni en este da presente ni en la venidera. La traducción griega fue tomada del texto receptus, la tomamos, y la traducción hebrea la tomamos del Nuevo Testamento hebreo del Dalmas Nidelish. Segundo, la gran tribulación no es para los escogidos, sino para los impíos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. La prueba de la tribulación es para el impío, para el que no se ha arrepentido. Para el creyente es un tiempo de protección. Tercero, Yeshua dice cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos a los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Reflexión final. Nadie va a perder la salvación, amado, por tener enfoques distintos o diversos sobre el rapto o arrebatamiento. Segundo, sin embargo, el peso de la evidencia indica que las personas dispensacionalistas y del rapto secreto, las que albergan esta doctrina, tienden a ser sectarios, ya que atacan y excluyen a quienes no piensan como ellos, sin siquiera investigar a fondo el asunto. Es muy importante, tercer punto, nuestro conocimiento de cuándo va a ocurrir el arrebatamiento llamado rapto, debido a que el sistema cuántico de control total ya está montado. No estoy diciendo que ya controla todo, pero ya está montado. Cuarto, vivimos en un nuevo sistema con la mente en un viejo sistema. El conocer cuándo va a ocurrir el arrebatamiento y entenderlo como el cierre de la redención nos va a permitir prepararnos para afrontar con sabiduría los tiempos que vienen. Sobre todo estos 2 años siguientes, el 26 y el 27, que son claves y determinantes, con amor, con respeto. Toma esta palabra, escudriñala, coméntenos en la caja de comentarios, compártela y vuela como águila, recuerda. Hassan. קשה לתאר איך שאתה עוזר, משגיח על כל פרט בעולמך, נותן בלי סוף, אליך אחשוף, ואני אוהב אותך. אתה ניסי ומנוסי, מן הקדוסי ביומך, אתה רופא, אתה מרפא, אתה צופה, אתה עזרא, בידיו גיד רוחי, בידי שווה העירה, ועם רוחי גביעתי, אשן לי ולא